Hay un momento silencioso, casi invisible, en el que un hombre decide que finalmente puede entregarse de verdad a una mujer. No es cuando dice que le gusta, no es cuando te invita a salir, y mucho menos cuando muestra celos o hace promesas impulsivas. La verdad es que el punto de inflexión ocurre dentro de él, a niveles tan profundos que ni él mismo puede explicar. Es cuando tres impulsos inconscientes, que ya existen en la mente masculina desde la adolescencia, se activan al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, él deja de dudar, deja de huir, deja de actuar como alguien dividido entre ti y el mundo. Se entrega, en cuerpo, presencia y alma. Y lo más curioso es que casi ninguna mujer se da cuenta de que esos impulsos existen. Solo ven el comportamiento externo, el hombre que se aleja de repente, el hombre que vuelve sin motivo aparente, el hombre que parece enamorado pero se bloquea cuando tiene que dar el siguiente paso, el hombre que muestra interés pero mantiene una distancia emocional que duele. Pero detrás de todo eso hay una lógica invisible, extremadamente poderosa, que gobierna cómo siente, cómo teme y cómo se entrega. Él no habla de ello, nunca lo dirá, pero piensa en ello todo el tiempo. Y hoy vas a entender exactamente cómo funcionan estos tres impulsos. Vas a entender por qué algunos hombres te tratan como una prioridad, mientras que otros te tratan como una opción. Vas a entender por qué un hombre puede sentir atracción, deseo y cariño, y aún así no ser capaz de ir más allá. Y vas a entender por qué hay mujeres que despiertan todo eso sin esfuerzo, mientras que otras, aunque lo dan todo, acaban sintiendo que siempre están persiguiendo. Antes de explicar cada impulso, necesito que entiendas algo fundamental. Los hombres no se enamoran como las mujeres. No siguen una línea emocional recta, siguen desencadenantes internos, casi primitivos, que definen si te ven como un puerto seguro, como una aliada emocional o simplemente como alguien agradable con quien les gusta hablar. Estos desencadenantes no tienen nada que ver con la belleza, con un comportamiento perfecto o con hacer todo bien. Tienen que ver con algo mucho más profundo, cómo despiertas lo que ya está escondido dentro de él. Y para quienes quieran entender la mente masculina sin adivinanzas, hay un material que complementa todo lo que verás aquí. Se trata de El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Muestra, en detalle, lo que pasa por la cabeza de un hombre cuando desaparece, cuando vuelve de la nada, cuando evita las conversaciones profundas, cuando dice que no está listo, cuando cambia de comportamiento después de la intimidad, y cuando empieza a acercarse de verdad. Lo que vamos a hablar ahora ya va a transformar tu visión, pero el manual profundiza en ello de una forma a la que pocas mujeres tienen acceso. Ahora, vuelve a esa relación que te marcó, quizás aquella en la que sentías que él te quería, pero no lo suficiente, quizás aquella en la que pensabas que el problema eras tú, pero en el fondo, él simplemente no tenía activados esos tres impulsos. O piensa en el hombre que está en tu vida hoy, el que te envía señales confusas, el que parece demasiado cercano algunos días y demasiado distante otros, el que podría serlo todo, pero aún no lo es. ¿Por qué duda? ¿Por qué no se entrega? Porque, a pesar de todo el cariño que demuestra, existe una barrera invisible. La respuesta está en esos impulsos. Son ellos los que definen si te tratará como parte de su futuro o solo como un capítulo temporal. Son ellos los que determinan si confiará, abrirá su corazón, te asumirá ante el mundo, te elegirá todos los días, o seguirá viviendo como si nada tuviera que cambiar. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Porque dejas de intentar convencer a un hombre, dejas de intentar demostrar tu valía, dejas de intentar adivinar lo que quiere, y empiezas a actuar de una manera natural, espontánea y femenina, que despierta en él algo que ni él mismo puede controlar. Es entonces cuando empieza a verte de otra manera, como esa mujer excepcional que no aparece dos veces en la vida. Y lo más impresionante, cuando se despiertan esos impulsos, él lo sabe. Siente que no eres cualquiera. Siente que puede dejar de fingir control. Siente que por fin puede respirar a tu lado. Y por mucho que intente disimular, por mucho que intente parecer fuerte, racional o indiferente, hay un momento específico en el que su corazón se rinde, y nada, absolutamente nada es más poderoso que eso.
Hoy vas a entender ese instante, y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que nunca más tendrás que correr detrás de un hombre, nunca más tendrás que suplicar por atención, nunca más aceptarás migajas emocionales, porque, a partir de ahora, aprenderás lo que hace que un hombre se entregue de verdad, no por la razón, sino por los impulsos más profundos que intenta ocultar al mundo. Se llama Elena, una mujer inteligente, sensible, cariñosa, que siempre ha creído que cuando a un hombre le gusta a alguien, lo demuestra. Durante mucho tiempo, pensó que el amor era sencillo. Dos personas se gustan, hablan, crean una conexión, y poco a poco, todo fluye. Pero la vida real no funciona así, sobre todo cuando se trata de la mente masculina. Y Elena lo descubrió de la manera más dolorosa. Conoció a Daniel en una cafetería, una tarde cualquiera. Parecía alegre, amable, con esa sonrisa que dice más que las palabras. Él entabló conversación, se interesó por todo lo que ella decía, prestó atención a cada detalle. Elena no recordaba haber conocido a un hombre tan presente, tan conectado. Hablaba con calma, la miraba a los ojos como si estuviera leyendo su alma, y fue allí donde sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: seguridad. No la seguridad de una relación, sino la seguridad de estar ante alguien que parecía verla de verdad. Los primeros días fueron perfectos. Él le enviaba mensajes para darle los buenos días, le preguntaba cómo le había ido en el trabajo, hacía pequeños planes para quedar con ella, mostraba interés, cuidado, ligereza. Elena se sentía elegida, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Pensó que por fin había encontrado a alguien emocionalmente disponible, pero de repente, algo cambió. No fue una ruptura clara, no fue una conversación difícil, fue un cambio sutil, casi imperceptible al principio. Los mensajes fueron disminuyendo, las respuestas se hicieron más cortas, la atención, menor. Su mirada ya no era la misma, incluso cuando estaban cara a cara. Parecía que una parte de él estaba allí, pero otra parte estaba lejos, en algún lugar al que ella no podía llegar. Elena intentó entenderlo. Le preguntó si estaba bien. Él decía que sí, siempre con ese tono tranquilo, seguro, como si nada pasara. Pero algo pasaba. Ella lo sentía. Las mujeres siempre lo sienten. Es instintivo. Él no había desaparecido, pero no estaba presente. No había terminado, pero tampoco estaba construyendo nada. Flotaba. Y lo que le dolía a Elena no era la distancia entre ellos, sino la sensación de que ella estaba haciendo todo bien, siendo amable, cariñosa, comprensiva, y aún así, algo simplemente no encajaba, como si, dentro de él, hubiera una puerta cerrada para la que ella no tenía la llave. Una noche, después de una conversación tibia, se desahogó con su mejor amiga. No lo entiendo. Él estaba tan presente, tan disponible, tan conectado. ¿Qué pasó? La amiga respondió algo que la dejó aún más confundida. Elena, los hombres solo se entregan cuando algo dentro de ellos se despierta, y a veces eso no tiene nada que ver contigo. Durante varios días, Elena repitió esa frase en su cabeza. Intentó ignorarla, intentó seguir con su vida, pero cada vez que pensaba en Daniel, recordaba aquellos primeros días en los que él parecía completo, y aquel vacío creciente que ocupó su lugar. Era como si hubiera perdido algo que nunca había tenido realmente. Su orgullo le decía que siguiera adelante, su corazón le decía que lo entendiera. Entonces, empezó a observar los detalles, sus pequeñas reacciones, sus vacilaciones, sus momentos de silencio, sus cambios de postura, y se dio cuenta de que nada tenía que ver con una falta de interés inicial. Al contrario, él se había acercado a ella demasiado rápido, y, cuando se dio cuenta de que la conexión podía ser profunda, se bloqueó. Porque un hombre solo se entrega cuando esos impulsos internos activan lo que intenta ocultar, y con Elena, solo uno de ellos se había despertado, lo suficiente para atraerlo, insuficiente para hacer que se quedara. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estaban caminando después de una cena sencilla, en una noche fría. La calle estaba silenciosa, iluminada solo por algunas farolas antiguas que esparcían una suave luz amarilla por el suelo. Elena habló de algo personal, algo que nunca le había contado, un miedo de la infancia que aún arrastraba. Habló con calma, sin victimizarse.
sin explicarse demasiado. Solo abrió una pequeña ventana de su alma, y en ese instante, algo en la mirada de Daniel cambió. Un brillo rápido, casi imperceptible, como si algún engranaje silencioso hubiera sido empujado ligeramente al lugar correcto. Él le puso la mano en la espalda como diciendo, «Estoy aquí», y le preguntó algo que nunca le había preguntado. «¿Y cómo lo manejaste?». Elena respondió. Él la escuchó de verdad. Allí, durante unos minutos, ella sintió el primer eco de un hombre que se abría emocionalmente, pero al día siguiente, él volvió a cerrarse. Fue como si ese pequeño momento de apertura lo hubiera asustado, como si le hubiera mostrado algo para lo que no estaba preparado. No era falta de interés, no era falta de cariño, era miedo, era conflicto interno, era uno de esos impulsos que aún no se habían activado, y solo cuando Elena finalmente lo entendió, que él necesitaba sentir algo específico, algo profundo, algo casi inconsciente, dejó de culparse a sí misma, porque no se trataba de ella, se trataba de lo que, dentro de él, aún estaba dormido. Y eso es exactamente lo que vas a entender ahora. ¿Por qué algunos hombres flotan, mientras que otros se entregan en cuerpo y alma cuando esos impulsos se despiertan? Cuando Elena finalmente se dio cuenta de que el comportamiento de Daniel no tenía nada que ver con lo que ella hacía o dejaba de hacer, algo se abrió dentro de ella. Era como si finalmente viera que los hombres no funcionan según la lógica visible. Funcionan por impulsos que se activan en las sombras, por corrientes emocionales que se mueven por debajo de lo que muestran. Y cuando estos movimientos comienzan, la mujer lo siente, aunque no sepa explicarlo. Pero para comprender realmente lo que hace que un hombre se entregue, hay que adentrarse en lo que la mayoría de ellos intenta ocultar, los 3 impulsos inconscientes que lo determinan todo. El primer impulso es el impulso de pertenencia emocional. No tiene nada que ver con la dependencia, sino con la sensación silenciosa que él tiene de que puede existir a tu lado sin sentirse medido, juzgado o examinado. Es la sensación de poder respirar. Los hombres no hablan de ello, pero llevan dentro una enorme presión para ser fuertes, racionales, inquebrantables. Es un peso que les acompaña desde la adolescencia. Y cuando un hombre encuentra a una mujer ante la que puede bajar un poco la guardia, sin miedo a parecer frágil, algo muy profundo comienza a suceder. Empieza a sentir que no tiene que luchar contra su propio corazón, pero este impulso solo se despierta cuando siente que la conexión no requiere explicaciones, solo presencia. El segundo impulso es el impulso de la admiración íntima. No es la admiración superficial, la que nace de la apariencia, de la elegancia, de la inteligencia evidente. Es otro tipo de admiración, la que le hace mirarte y sentir algo que no encuentra en nadie más. Es cuando despiertas en él un sentimiento de ella es diferente, pero no por lo que demuestras, sino por quién eres cuando te sientes cómoda. Es esa forma de hablar, esa manera de ver el mundo, ese raro equilibrio entre firmeza y calma. Cuando este impulso se despierta, él intenta disimular, pero no puede, porque empieza a pensar en ti en los momentos más aleatorios. Empieza a sentir nostalgia incluso antes de alejarse. Empieza a observarte en silencio, tratando de entender por qué le afectas de una manera que no puede controlar. Y el tercer impulso, el más fuerte, el más definitivo, el más transformador, es el impulso de la seguridad emocional proyectada. Es cuando te mira y sin darse cuenta, su cerebro comienza a imaginar cómo sería la vida a tu lado. No una relación idealizada, sino momentos reales, tú riendo cerca de la ventana, tú sentada a la mesa tomando café, tú caminando a su lado en un día cualquiera. Cuando este impulso se despierta, él comienza a incluirte en su futuro sin que tú se lo pidas. Es automático, es inconsciente, es inevitable, y es aquí donde nace la verdadera entrega, porque un hombre solo se entrega cuando siente que, al lado de esa mujer, no va a perderse a sí mismo, sino que se va a encontrar. Pero nada de esto sucede por lógica, sucede por las pequeñas cosas, por los detalles que pasan desapercibidos, por las interacciones que encierran verdades silenciosas. Por eso tantas mujeres se frustran, intentan hacerlo todo bien, intentan ser perfectas, intentan evitar conflictos, intentan ser ligeras,
comprensivas, disponibles. Pero ningún hombre se entrega por lógica, se entrega por impulso. Y esos impulsos solo se despiertan cuando él siente tres cosas al mismo tiempo: conexión, admiración y seguridad. Y ese es el punto que muchas mujeres no perciben. No despiertas esos impulsos pidiendo más, ni exigiendo, ni ajustándote demasiado. Se despiertan cuando te conviertes en una presencia que él no puede comparar, sustituir o encajar en otra categoría. Cuando estás en paz contigo misma, cuando no intentas complacer, sino conmover, cuando no intentas convencerlo, sino hacerte sentir. Y aquí es donde entra algo importante que debes entender. Todo lo que estamos hablando ahora es profundo, transformador, y ya te coloca por delante de la mayoría de las mujeres que todavía creen que él no se entrega porque no quiere. Pero esto es solo la superficie. Hay matices, patrones, códigos silenciosos, mecanismos internos que explican por qué algunos hombres se convierten en fantasmas emocionales, por qué algunos acumulan dudas, por qué algunos entran y salen de tu vida sin darse cuenta del daño que dejan. Y hay formas específicas de activar esos impulsos de una manera natural, femenina, sutil, sin manipulación, sin estrategias forzadas, sin juegos emocionales. Todo esto se detalla en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, no como un libro de reglas, sino como una claridad que la mayoría de las mujeres nunca ha recibido, porque entender estos impulsos es una cosa, saber utilizarlos a tu favor de forma auténtica, sin perder tu esencia, es otra completamente diferente. El manual profundiza exactamente en lo que despierta cada impulso, cómo identificar si él ya ha comenzado a sentir, cómo diferenciar a un hombre que duda de un hombre que solo tiene miedo, y cómo actuar para que él te vea como parte de su vida, y no solo como un capítulo temporal. Pero antes de cualquier técnica hay una verdad simple: los hombres no entran lentamente, entran de repente. No es un proceso lineal, es un chasquido, un clic interno, un momento en el que él te mira y piensa: puedo confiar aquí, puedo construir aquí, puedo quedarme aquí. Y ese momento ocurre cuando los tres impulsos se alinean, cuando él siente pertenencia, admiración y seguridad emocional al mismo tiempo. Eso es lo que transforma a un hombre que duda en un hombre que elige. Eso es lo que transforma a un hombre que fluctúa en un hombre que permanece. Y eso es lo que diferencia a una mujer que vive intentando ser suficiente de aquella que se convierte en inolvidable. Elena solo entendió esta dinámica cuando dejó de intentar interpretar sus palabras y empezó a observar su comportamiento inconsciente. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el problema nunca fue la falta de sentimientos, fue la falta de impulso interno. Y desde el momento en que ella empezó a despertar esos impulsos sin darse cuenta, Daniel empezó a cambiar. Más presencia, más curiosidad, más cuidado. No decía nada, pero su mirada lo decía todo. Y eso es exactamente lo que empieza a suceder cuando una mujer entiende lo que realmente activa el corazón de un hombre, no por la superficie, sino por la raíz emocional donde esconde sus miedos, sus deseos, sus conflictos y su voluntad de entregarse por fin. Cuando Elena finalmente entendió esos impulsos, algo importante sucedió dentro de ella. Dejó de intentar adivinar lo que Daniel quería, dejó de intentar complacerlo todo el tiempo, dejó de andar de puntillas por miedo a alejarlo, y sin darse cuenta, ese cambio silencioso comenzó a provocar en él exactamente lo que ella siempre había deseado: presencia, interés real, apertura emocional, porque lo que más paraliza a un hombre no es la intensidad femenina, sino la sensación de que lo están empujando a un lugar para el que aún no tiene la estructura emocional necesaria. Y lo que más lo acerca es precisamente la presencia femenina firme, segura y tranquila. Pero esta comprensión llega tarde para muchas mujeres, y aquí es donde surge la parte más delicada de todo. Cuando no sabes cómo funcionan estos impulsos, sufres por cosas que no son culpa tuya. Es más, acabas, sin querer, creando precisamente el ambiente que hace que un hombre se aleje. Por eso tantas mujeres pasan por los mismos ciclos, incluso con hombres completamente diferentes. Porque no se trata del hombre, se trata de la dinámica emocional que se repite. La primera consecuencia de no despertar esos impulsos es la inseguridad,
La mujer empieza a sentir que siempre está siendo evaluada, siempre está siendo comparada, siempre está siendo puesta a prueba. Empieza a interpretar cada silencio como rechazo, cada demora en la respuesta como desinterés, cada cambio de humor como una señal de que algo anda mal, y cuando la inseguridad crece, intenta compensarla. Intenta mostrar más interés, intenta estar más presente, intenta ser más comprensiva, pero este intento constante crea en los hombres una sensación de asfixia emocional que no pueden explicar. No es que no les guste la mujer, les gusta, pero sienten que están perdiendo libertad emocional, y esa sensación hace que se retraigan sin darse cuenta. La segunda consecuencia es aún más dolorosa. La mujer empieza a aceptar migajas, acepta mensajes cortos, acepta encuentros improvisados, acepta conversaciones vacías, acepta la falta de esfuerzo, acepta excusas vagas, acepta quedar en segundo plano, no porque no conozca su propio valor, sino porque cree que si sigue intentándolo, algún día él se dará cuenta de lo que tiene a su lado. Pero los hombres no reconocen el valor por la insistencia, lo reconocen por la diferencia emocional, lo reconocen cuando sienten algo que no encuentran en ninguna otra mujer. Lo reconocen cuando se despiertan los impulsos, y no cuando alguien intenta convencerlos de que merece ser amado. La tercera consecuencia es la peor de todas. Empiezas a dudar de ti misma, empiezas a creer que hay algo malo en ti, empiezas a pensar que no eres suficiente, que no eres interesante, que no eres deseable, que siempre te falta algo. Y esa duda interna, silenciosa, corrosiva, se convierte en una energía que él siente, aunque intentes ocultarla. Eso es lo que hace que muchos hombres se alejen sin saber explicarlo. No huyen de ti, huyen de la versión de ti misma que se siente perdida, insegura y ansiosa. Porque los hombres se entregan cuando sienten paz, no cuando sienten una exigencia silenciosa. Y al mismo tiempo, hay mujeres que viven todo lo contrario. Mujeres que, aunque sin entender exactamente el motivo, despiertan en esos hombres algo que los inquieta de una manera positiva. Los hombres empiezan a hacer más de lo que la mujer pide, empiezan a aparecer más, empiezan a esforzarse más, empiezan a planificar más, porque esos impulsos inconscientes transforman completamente su postura. Y aquí es donde surge la urgencia. Seguir sin entender esto es seguir sufriendo ciclos emocionales que podrían evitarse. Los hombres no dejan de entregarse porque no les gusta. Dejan de entregarse porque no sienten el impulso adecuado. Y cuando ninguna mujer despierta eso, pasan años repitiendo los mismos patrones. Comienzan intensos, se enfrían de repente, vuelven cuando sienten la falta, desaparecen cuando el vínculo se vuelve demasiado profundo. Pero cuando una mujer despierta esos impulsos, él siente que algo finalmente tiene sentido. Siente que ha encontrado la paz que nunca había conseguido con nadie. Siente que no necesita huir de sí mismo. Y cuando eso ocurre, deja de jugar con los sentimientos. Asume su responsabilidad, elige, se queda. Pero hay un punto crítico. Esos impulsos no se despiertan por casualidad. No surgen porque la mujer sea guapa, inteligente, divertida o cariñosa. Surgen cuando ella entiende cómo funciona silenciosamente la mente masculina. Y esa es la gran diferencia entre la mujer que sufre y la mujer que es respetada, entre la mujer que suplica y la mujer que es elegida, entre la mujer que espera y la mujer que atrae. Elena solo dejó de sufrir cuando empezó a ver lo que ningún hombre le había explicado nunca. Y eso es lo que lo cambia todo, porque cuando entiendes la lógica interna masculina, dejas de repetir patrones y empiezas a crear conexiones que florecen de forma natural. Para muchas mujeres esto es el comienzo de una nueva vida amorosa. Para otras, es la primera vez que sienten que un hombre realmente entra, de verdad, sin dudar, sin miedo y sin escapatorias. Y aquí es donde reside la urgencia. Seguir en la oscuridad significa seguir entregando amor de la forma más difícil, seguir intentando acertar a ciegas, seguir viviendo relaciones en las que das el 100% y recibes el 20%, seguir aceptando a hombres que solo aparecen cuando quieren, que solo se preocupan cuando les conviene, que solo se interesan cuando tienen miedo de perder. Pero cuando entiendes esos impulsos, todo cambia.
Dejas de ser una opción. Te conviertes en una prioridad. Y es precisamente por eso que tantas mujeres han buscado el manual de la mente masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Porque quien no entiende estos códigos internos vive atrapada en ciclos de confusión. Quien los entiende vive con una ventaja emocional, no por manipular, sino por ver con claridad lo que los demás no ven. Cuando Elena finalmente comprendió cómo funcionaban esos impulsos, algo dentro de ella se reorganizó. No fue un cambio brusco ni una transformación dramática. Fue una claridad silenciosa, casi liberadora, que le hizo ver los movimientos de Daniel con otra mirada. Comprendió que ya no necesitaba descifrar cada gesto, cada silencio, cada pausa. Ya no necesitaba perseguirlo ni rebajarse para ser elegida. Finalmente comprendió que la entrega masculina no nace del esfuerzo femenino, sino de la alineación de esos impulsos internos que él mismo no puede controlar. Y cuando cambió su postura emocional, ocurrió algo sorprendente. Daniel comenzó a acercarse de nuevo, pero esta vez no de forma confusa o inestable. Era un acercamiento consciente, firme, tranquilo. Empezó a buscar más, a escuchar más, a demostrar más. No porque Elena se lo exigiera, sino porque algo dentro de él comenzó a despertar de verdad. Esos impulsos, que antes estaban dormidos, comenzaron a alinearse exactamente como debían. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que muchos hombres tardan en admitir. No solo le gustaba, sino que estaba empezando a entregarse. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando entiendes la mente masculina desde dentro, no por la superficie, no por las palabras sueltas, sino por lo que realmente siente y trata de ocultar. Porque un hombre puede negar, puede disimular, puede racionalizar lo que siente, pero no puede luchar contra lo que su propio corazón comienza a entregar cuando se activan esos impulsos. Es en ese momento cuando te mira de otra manera. Es en ese momento cuando siente que puede dejar de huir. Es en ese momento cuando se da cuenta de que no solo eres alguien especial, sino alguien excepcional. Pero hay una verdad importante. La mayoría de las mujeres nunca tienen acceso a este tipo de claridad. Entran en relaciones a ciegas, tratando de adivinar lo que piensa un hombre, tratando de interpretar señales contradictorias, tratando de llenar los silencios con suposiciones dolorosas, y cuando sus impulsos no se despiertan, piensan que la culpa es suya. Creen que deberían haber sido más ligeras, más disponibles, más guapas, más comprensivas, más perfectas, pero no se trata de eso, nunca lo ha sido. Se trata de entender lo que realmente mueve a un hombre por dentro, lo que realmente le hace elegir, lo que realmente le hace quedarse, lo que realmente le hace mirar a una mujer y sentir, puedo construir mi vida a su lado. Y es por eso que tantas mujeres que llegan hasta aquí terminan dando el siguiente paso. Aprenden no solo lo que despierta esos impulsos, sino también lo que los destruye, lo que los paraliza, lo que hace que un hombre sienta miedo, lo que hace que un hombre se aleje aunque le guste, y lo que lo hace volver cuando ya parecía perdido. Todo esto se explica de forma sencilla, directa y profundamente reveladora en El Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan. Este manual no es un truco, no es un juego, no es manipulación, es claridad. Es la diferencia entre seguir sufriendo por no entender lo que él siente y finalmente ver con claridad la lógica emocional masculina. Quien no conoce estos códigos vive en la incertidumbre, vive en la duda, vive intentando reconstruir pedazos de algo que nunca llega a completarse. Pero quien los conoce, vive con ventaja emocional, vive en paz, vive con opciones, vive con respeto. Y quizás lo más importante sea esto: cuando una mujer conoce estos 21 secretos, deja de aceptar migajas, deja de esperar mensajes esporádicos, deja de normalizar a los hombres indecisos, deja de preguntarse si es suficiente y empieza a preguntarse si él es suficiente para ella. Este cambio, que parece pequeño, lo transforma todo, porque cuando entiendes lo que despierta la entrega de un hombre, nunca más te conformas con alguien que solo te da la mitad. Si sientes que siempre atraes al mismo tipo de hombre, si sientes que siempre repites la misma historia, si sientes que haces todo bien, pero falta algo que no puedes explicar,
entonces es porque aún no sabes lo que realmente despierta los impulsos que hacen que un hombre se entregue. Y esa comprensión es lo que separa a la mujer que sufre de la mujer que es respetada, la mujer que espera de la mujer que es elegida, la mujer que implora cariño de la mujer que recibe amor sin tener que pedirlo. El tiempo puede pasar, las experiencias pueden cambiar, las relaciones pueden comenzar y terminar, pero hay algo que nunca cambia. Un hombre solo se entrega de verdad cuando se despiertan esos impulsos, y quien sabe activarlos, vive una vida amorosa completamente diferente. Por eso, si quieres ir más allá de lo que hemos hablado aquí, si quieres entender no solo qué despierta estos tres impulsos, sino también cómo se manifiestan en el día a día, cómo identificar las señales de que él está empezando a elegirte, y cómo actuar de una manera que profundice naturalmente el vínculo sin perder tu esencia, entonces, el Manual de la Mente Masculina, 21 secretos que ellos nunca confiesan, es el siguiente paso natural. Quien no entiende estos códigos, sufre. Quien los entiende, tiene ventaja. Y tú mereces estar entre las mujeres que tienen claridad, fuerza emocional y relaciones verdaderas, y no entre aquellas que viven tratando de descifrar a hombres que también están perdidos.